Buenas tardes a todos, un gusto saludarlos. Me presento, mi nombre es Angie Benavides, yo formo parte del equipo de programas abiertos en la Unidad de Educación Ejecutiva de la Facultad de Administración de los Andes y en nombre de la unidad es un gusto darles la bienvenida al webinar que tendremos el día de hoy, que se titula Mapeo de flujo de valor, cómo mejorar la experiencia del cliente. La invitación a este espacio se las extendió directamente el programa de Customer Experience, que forma parte de la oferta que tenemos actualmente desde programas abiertos. Antes de comenzar y contarles un poco más, les quiero comentar que este espacio va a tener una duración de 1 hora, estaremos terminando sobre las 7 en punto. La idea es que ya en un momento comenzaremos con la charla central. Posterior a este espacio tendremos otro espacio breve para contarles un poco más sobre la formación en caso de que estén interesados y finalizando tendremos otro espacio adicional para recibir sus preguntas, por lo que desde ya les comento que el chat está habilitado para que vayan dejando cualquier duda que tengan, bien sea sobre la formación o sobre la charla como tal. Frente a este espacio de charla, hoy tenemos la fortuna de que nos acompañe el profesor Luis Acosta. Antes de comenzar y darle la palabra, quiero contarles un poquito más sobre él para que tengan la oportunidad de conocerlo desde ya. Profesor Luis es MBA de la Universidad de los Andes, tiene una maestría en marketing digital de la Universidad Central de Cataluña con estudios en disrupción digital de estrategias de transformación digital de la Universidad de Cambridge. Ha liderado proyectos digitales tanto en empresas multilatinas como de Fortune 500 como Accenture. Es gestor del primer manifiesto de transformación digital en Colombia, sentando las bases para una hoja de ruta para el desarrollo del ecosistema digital del país. Paralelamente, el profesor Luis participa activamente en el mundo startup y fintech, acelerando emprendimientos en programas del MINTIC, de Impulsa, de Guaira, que es el grupo Telefónica, y otras instancias. Es conferencista también de transformación digital en la universidad y ha formado a más de 450 líderes de 150 empresas y 47 subindustrias. Y por supuesto, el profesor Luis forma parte del equipo docente del programa de Customer Experience. Bienvenido, profesor Luis. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ya dejo de compartir mi pantalla para que comencemos. Gracias, Angie. Buenas tardes, ya casi noches a todos. Vamos a dar inicio a nuestro webinar, donde estaremos hablando de un tema que seguro está siendo en este momento parte de los retos a resolver por muchos de ustedes en las organizaciones a las cuales pertenecen. Y uno de los componentes importantes es tener claridad un poco de cómo los flujos de valor y lo que permiten en la optimización de los mismos generar un impacto mayor a lo que se hace usualmente en la experiencia del cliente o en toda la parte de Customer Experience, y donde se integran todas las áreas de la organización, donde ya el foco y la responsabilidad no radica en un área, llámese que ya exista un área de experiencia o un área de servicio que maneje el tema de experiencia, sino compete a toda la organización, no solamente en su ecosistema interno, sino cómo ese ecosistema interno se está conectando con el ecosistema externo, donde obviamente la voz del cliente, ser al cliente se vuelve vital. Voy a dar también una guía básica y unas recomendaciones que les va a permitir hacer algunas acciones que generen a través del manejo del mapeo de los flujos de valor, pues una mejora en sus modelos de experiencia. Básicamente vamos a ver cómo está el contexto alrededor de Customer Experience a nivel global, algunos conceptos de interés, la guía que les comenté, vamos a mirarla un poco en cómo se aplica un paso a paso, algunos casos de éxito de lo que se puede lograr cuando se logra precisamente tener esa potencialización del modelo de experiencia enfocado, basado, direccionado por los flujos de valor. Cuando hablamos de flujo de valor y entendiendo valor, como no solamente el valor que puede generar el incremento de los ingresos del negocio, sino también cómo puede generar una reducción en los costos de la eficiencia, que sea más eficiente el modelo operativo, impactar también toda la parte de productividad de la organización, crear nuevas ventajas competitivas a la organización. Lo más importante, cómo el equipo de personas hacen viable esto y necesitamos unos comportamientos orgánicos, unas creencias alrededor de el impacto y la gestión que se tiene que hacer sobre el valor que puede estar conectado en todas las aristas de la organización, orientada siempre a mejorar la experiencia del cliente. Y al final, pues, unas conclusiones.
Ahora, una de las cosas que me llamó la atención en esta audiencia, sobre todo de los que, viendo un poco los que se escribieron, y de seguro pues la mayoría pueden estar en este espacio, es que tenemos personas participantes de diversas áreas de la organización. Tenemos personas que están en las áreas de experiencia, en las áreas de omnicanalidad, de servicio al cliente, pero también de marketing, de comunicaciones, del área comercial, del área de growth, digital, transformación, áreas de agile, áreas de tecnología, áreas enfocadas a CRM, analítica, seguridad de la información. Tenemos también presidentes y gerentes generales que se inscribieron, de personas que están en las áreas de estrategia, de proyectos, de operaciones, el área administrativa, financiera, calidad, contabilidad y mucho más. Y esto ya nos empieza a mostrar un elemento clave para empezar a tener esas sinergias de poder ver un modelo holístico, la organización orientada a la experiencia. De nuevo, que no depende de una o unas áreas, sino de todas las áreas de la organización. Entonces, ahora el tema es cómo se articulan. El tema es, o el reto a resolver es cómo se sincronizan, cómo están todos esos elementos que tienen que hacer parte precisamente de esa articulación orientados a impactar la experiencia, pero de nuevo, la experiencia que se tiene que traducir en ya resultados crecientes, incrementales en el negocio. Y puede que dentro del camino pues, se generen algunos indicadores interesantes, pero recuerden que más allá de los indicadores del proceso, es importante el impacto en el resultado del negocio. Importante el impacto en los objetivos estratégicos que se tienen en la organización. Todo eso, como vamos a ver, tiene una columna vertebral orientada y encadenada por el componente de experiencia. Cuando empezamos a mirar un poco por qué esto debería tener una alta prioridad estratégica en las organizaciones, y cuando hablo de esto es el componente de una estrategia clara de experiencia al cliente, pues podemos ver en este caso un estudio que hizo McKinsey, es una consultora muy fuerte en términos no solamente pues, de estrategias, sino también digitales, que podemos generar un impacto entre un 10 y un 20% de mejorar y incrementar esa satisfacción de los clientes, pero que adicional nos impacta el modelo de negocios en términos de ingresos, donde podemos tener unas tasas de conversión en el embudo del manejo desde los prospectos y de la recompra que pueden tener nuestros clientes a través de una óptima experiencia entre un 10 y un 15%. Adicional, el impacto que también nos genera en términos de valor al generar una reducción de costos entre un 20 y hasta un 50%. ¿Por qué se da esto? Y una de las cosas importantes es que ya se está empezando a, con esa orientación y ese foco estratégico, a tener una inclusión de soluciones digitales donde ya el 70% de los CEOs consideran que la experiencia del cliente tiene que convertirse en una prioridad para los próximos años y todo el componente que implica acompañarlo, obviamente, a soluciones robustas en términos de inteligencia artificial generativa. Adicional a eso, pues ya se está viendo que en el caso de las Fortune 500, el 30% de ellas ya está contemplando tener canales habilitados exclusivamente atendidos y toda la cadena de valor de experiencia con inteligencia artificial para el 2028. Eso que también nos está de alguna forma dando como mensaje y es que eh, esa tendencia que puede haber a nivel de la tecnología solo puede llegar a funcionar en su, digamos, capacidad de habilitar y acelerar lo que se quiere a nivel estratégico, siempre y cuando tengamos claro el antes en términos de tener unas capacidades de negocio que deben desarrollarse o potencializarse como capacidades digitales. Y esto implica tener claridad desde todo el enfoque estratégico de la planeación, atado, articulado a la hoja de ruta de transformación digital y al final a las soluciones puntuales que van a estar ya generando en la implementación y en la adopción herramientas que van a generar, pues, digamos, esos impactos de valor que se quiere en la organización. Y no al revés, tratar de tener primero tecnología y después ver si hace match o hace de alguna forma el cubrimiento total de las necesidades que tiene la organización para el cumplimiento de sus objetivos en su planeación estratégica. Sin embargo, todos estos esfuerzos
pues cuando uno lo mira del lado de bueno, cómo se están dando los índices de satisfacción y de experiencia, porque recordemos que la experiencia genera satisfacción y genera otro componente que es el componente de recomendación, pero no necesariamente la experiencia per se mejorarla significa eh, digamos, si no se canaliza de la forma adecuada, puede significar un impacto también en términos de crecimiento del negocio. Lo que sí nos implica es, o nos está diciendo que pese a todos los esfuerzos que están haciendo las organizaciones en tener este foco estratégico de la organización para poder tener una estrategia mucho más sólida y mucho más potente en términos de impacto, pues los índices están yendo o están disminuyendo. Estamos hablando que el 39% de las marcas en el estudio que hizo Forrester, que es otra consultora muy fuerte en este tipo de temas, está bajando. En el estudio que presentó precisamente ahorita en febrero de este año, pues lo que se evidencia de lo que sucedió el año pasado es que pese a todos sus esfuerzos, está empezando a decaer los resultados. Entonces, aquí es donde se presenta un gran reto que deben empezar a resolver cada una de las organizaciones. ¿Y cuáles son las razones de esa caída? ¿No? ¿O por qué se está dando este tipo, digamos, de resultados? La primera razón es que la experiencia que busca el cliente no está coincidiendo con lo que se diseña. Muchas veces estamos generando y haciendo esfuerzos para un diseño que puede tomar tiempo, recursos, costos, digamos, importantes y que van diferente a la vía que está queriendo plantear como experiencia el usuario y el cliente. Entonces, esto sucede muchas veces porque ni tenemos ya el estratégico, pero sí de pronto las herramientas en función de conocer una forma más 360 a nuestro cliente, de poder entenderlo desde antes de llegar a conocer mi producto o servicio, cuando lo considera, cuando toma la decisión frente a otras alternativas de irse por mi empresa, cuando usa lo que pues, adquirió y con base en ese uso posterior, pues dar una recomendación o no, continuar conmigo haciendo recompras o no, o incrementar el ticket promedio pues, de lo que viene comprándome como compañía. Entonces, los mecanismos de conocimiento pueden que existen, pueden existir las plataformas que muchas veces, y lo ve uno en la mayoría de empresas, cuentan ya, por ejemplo, con una plataforma de CRM, pero gestionarla es donde realmente radica la diferencia. El en articular esa gestión que se hace con el resto de las áreas, pues es importante. ¿Importante para qué? Para que el diseño no sea algo que solamente se define de forma interna, que se define bajo la experiencia, sino tiene que definirse con la voz del cliente, entendiendo también esa voz del cliente, interpretándola de forma adecuada y generando el diseño que empate precisamente con lo que está esperando nuestro usuario y cliente. La segunda razón es ese desbalance que muchas veces existe entre el nivel de madurez del frontend, que muchas veces está mucho más adelantado, que se ha hecho más inversiones, que hay muchas más implementaciones, frente al backend. Entonces, como lo vemos aquí en esta imagen, se ve muchas veces esa parte bonita donde el usuario ya puede tener, por ejemplo, un chatbot para poder hacer alguna consulta, ya las respuestas cada vez no son tan, de alguna forma, tan inadecuadas, sino se van adaptando a una respuesta adecuada y esperada por el cliente, pero que cuando, más allá de la respuesta, si no se personaliza, si no se entregan, porque el modelo interno no es capaz de dar ese ajuste, esa solución al cliente, pues ahí es donde esos desbalances se empiezan a generar precisamente estos componentes de disminución en los indicadores. Pasa muchas veces que el, el entregar parte de la línea o el flujo de valor a aliados, a terceros, ¿no? A hacer en una outsourcing, una tercerización de algunos procesos y no integrarlos dentro del modelo de experiencia porque las plataformas no se comunican, porque no se logran integrar, porque a veces aún habiendo la posibilidad de integrarlas, no hicieron parte de ese componente estratégico, pues es cuando empezamos a ver este tipo, digamos, de situaciones también. O que no hemos medido la situación a nivel interno, lo que tenemos que mejorar.
en procesos para poder responder a los estándares que están esperando los clientes en términos de experiencia. Otra razón es que muchas veces estamos centrados es viendo solamente el componente de experiencia del cliente, pensando de que esto es un tema aislado y no generándolo bajo una visión holística de negocio. Es, y como lo ven ustedes aquí en esta imagen, y nos lo plantea otra consultora que es Accenture, nos invita a no ver solamente el componente Customer Experience por sí solo, sino que con una orientación de Business Experience, donde se complementa y se sinergia con, por ejemplo, la experiencia de empleado. Ya está comprobado que cuando los empleados tienen un nivel de experiencia alto, eso tiene un impacto positivo y también creciente en la experiencia de cliente. Cuando tenemos empleados que su modelo de experiencia de alguna forma está siendo gestionada también de la misma forma y de la misma magnitud de lo que se hace con los clientes. Esto genera unos componentes adicionales que se ven reflejados en indicadores de desempeño y productividad de las personas, en adopción orgánica de todos los componentes de implementación tecnológica que se hacen en la organización, de disminuir, por ejemplo, esas barreras que puede generar una gestión del cambio, una gestión orientada a o que puede requerirse para que más allá de, bueno, el uso de la herramienta, se gestione la herramienta y se le saque el beneficio de las herramientas tecnológicas. Eso implica también elementos de innovación, que a veces el componente de innovación no se está conectando con los modelos de experiencia. Implica también tener claridad de los propósitos y valores que está buscando la compañía, que no solamente queden esos propósitos y valores en un tema bonito, en un cuadro o en una pantalla de inicio en la intranet, sino que realmente se respiren y se evidencien y sean coherentes de lo que se dice con lo que se hace dentro de la organización. Nos invita también a que todos los componentes de entrega, todo el componente operativo esté conectado y esté de alguna forma articulado con la experiencia del cliente, la voz del cliente y escuchando y entendiendo al cliente. Otra cuarta razón es que todos esos, digamos, elementos que hacen parte de la cadena de valor en el modelo de experiencia estén totalmente desarticulados o no integrados. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, si yo necesito tener un conocimiento profundo de mi cliente, pues no solamente dependo del CRM, tengo que tener otros sistemas de información que estén conectados, que estén de alguna forma integrados para darme ese conocimiento del cliente. En términos, por ejemplo, de todas las transacciones financieras, sea, todo lo que tiene que ver con qué tan rentable también es mi cliente, qué tanto son los sistemas de financiación que de pronto requieren. Está conectado también con los modelos de inteligencia de negocios. Esos modelos de inteligencia de negocios que a veces se quedan solamente en temas de indicadores, en temas de reporting o reportaje, donde tenemos el indicador, pero no entendemos ni tenemos un modelo que identifique el porqué de ese indicador, ya sea que sea un indicador positivo o negativo, por qué se dio, para poder tener un modelo de analítica descriptiva. Pero adicional, con ese modelo de analítica descriptiva, poder generar modelos predictivos que sean mucho más asertivos y que me permitan mejorar una capacidad de negocio que es la capacidad de toma de decisiones y obviamente basada en datos. También tenemos que empezar a ver cómo tenemos esa entrega de experiencia y por eso los flujos de valor hay que mapearlos, hay que identificarlos y hay que ver cómo se conectan no solamente para la entrega de la experiencia del cliente, sino qué implica a nivel interno de las organizaciones en las áreas que hacen parte de ese flujo. También es importante empezar a pensar que las experiencias tienen que mejorar la vida de todos mis, digamos, stakeholders. Cuando hablamos de todos es ahí donde también volvemos al punto anterior, también de mis empleados, pero no solamente mis empleados. ¿Dónde queda la experiencia, por ejemplo, los proveedores? ¿Dónde queda la experiencia que yo tengo que tener con mi ecosistema digital externo? Porque parte de lo que también muchas veces sucede es tomar decisiones basadas solamente en data interna y no estar conectándome primero, conociendo al cliente, pero también conociendo mi competencia. Tener un monitoreo constante, pero más allá de, nuevo, de tener el indicador, es cómo ese indicador de alguna forma lo estoy gestionando para que automáticamente me esté generando unos modelos analíticos que me ayuden a tomar las decisiones
de una forma mucho más rápida, ágil, y que el impacto de esa velocidad con la cual yo estoy tomando y mejorando mis decisiones alrededor de los datos, pues tenga también un impacto en el negocio y en esas ventanas de oportunidad que a veces, por llegar tarde, pues se han cerrado. Esto nos implica también que tener el componente de datos del cliente nos reta a tener claridad en cuál debería ser la arquitectura de los datos que yo tengo que tener para poderle sacar provecho precisamente a lo que requiero para los modelos de experiencia. Es tener claro también cuáles son las soluciones a nivel de aplicaciones y esa arquitectura también a nivel tecnológica que debe estar de alguna forma orientada en el modelo de experiencia. No debería ser algo separado y en el último nivel, sino la experiencia y el modelo de experiencia debería definirme y ayudarme a definir cuál deberían ser los componentes de tecnología que tengo que tener en mi arquitectura para poder lograr esa diferenciación de una propuesta de valor basada en la experiencia y que sea mejor que la de mis competidores. Y adicional, el tema de gente que muchas veces se deja de lado, donde el componente de procesos hace parte precisamente de esa conexión con las personas. Si los procesos, antes de digitalizarlos, antes de colocarle cualquier componente tecnológico, no se revisen, no se diseñen, no se rediseñen en una mejora que debe basarse en el flujo de valor que generan ellos mismos, pues voy a empezar a digitalizar o a automatizar o a colocarle tecnología a la ineficiencia que ya tiene el proceso y que pues eso va a redundar en resultados mucho más limitados. El quinto y último elemento es no tener precisamente lo que estamos hablando, mapeando y optimizado los flujos de valor a través de los procesos. Y una de las preguntas que le hago a cada una de las personas que están en ese momento en la sala es, ¿cuántos de ustedes tienen en su organización levantado y al día el mapa de procesos de la empresa? Es increíble que muchas veces esto que es tan importante no existe o no hay documentación de cómo es el proceso. O si existen, muchas veces son procesos que ya se mapearon más de un año, que han tenido cambios y que no se han actualizado esos cambios. Entonces, aquí la invitación es a tener y darle el protagonismo a los procesos, darle también claridad a la organización de por qué y cuál es el impacto que tiene ese proceso que de alguna forma viene operando, pero que pues es importante muchas veces encontrar si tienen ineficiencias o tienen desperdicios, se puedan ajustar en el corto, mediano y largo plazo, pues empezar a centrarse por lo menos en los de corto plazo, tener esas victorias tempranas, pero no hacerlas por silos, que usualmente pasa eso, es decir, que cada área descubre su debilidad en el proceso. Muchas veces no se tiene claridad de cómo esos procesos entre áreas se integran, que de cada área pues tiene un proveedor, un supplier que me provee a mí los insumos del proceso. Tampoco a veces es claro cómo se entrega o a quién hay que entregarle parte de los inputs del proceso, cómo se transforman los procesos en esa entrada y salida, cómo se obtienen esas salidas y cómo se pueden optimizar. Y al final, realmente, quién es el cliente del proceso y quién debería ser el que de alguna forma se beneficie de ese proceso y el impacto que tiene al final en el usuario o en el cliente final. Entonces, hay unos clientes internos, pero que al final esa suma de ineficiencias, esa suma de malas experiencias internas se van a ver reflejadas o se van a ver impactadas en el cliente externo. También es importante determinar dónde hay esos cuellos de botella, dónde hay esas fricciones y gestionar oportunidades de mejora que al final la tecnología debería a poder apoyar eso. Muchas veces es claro por las organizaciones dónde hay el dolor, pero muchas veces, aunque sienten que lo tienen claro, de pronto el dolor está en otro lado y se hacen unos esfuerzos para solucionar lo que la organización cree debería tener prioridad y al no tener un mapeo total, al no hacerlo basado en lo que pues, me va a generar de experiencia y basado en mi cliente, pues puedo terminar arreglando algo que realmente no era lo que iba a generar el impacto
importante en el mercado y en las ventas y obviamente pues comparado con mi competencia. Por eso, ¿cómo podemos cerrar estas brechas, no? Desde cómo detecto lo que mi cliente quiere como experiencia y adicional optimizo los procesos de la organización para que se dé esa experiencia esperada y con eso pues empiece a ver o a notarse por parte de mi cliente esa mejora de experiencia. Y como lo veíamos el indicador inicial pues de Forrester que viene cayendo, pues ojalá que no seamos de las empresas que tengamos esa situación, sino al contrario. Si la tenemos, pues ya les vamos a mostrar cómo se puede revertir esa situación. Para muchos de ustedes, de pronto, este concepto del Customer Journey Map es conocido, sobre todo para las empresas, para las personas que están en las áreas de experiencia, o las áreas de marketing, las áreas de servicio. Pero esto es algo que debería conocer toda la organización y gestionar alrededor de esta herramienta que es el Customer Journey Map, donde yo mapeo la experiencia de mis diferentes, y hay que aclarar que muchas veces cuando se piensa en mapear la experiencia del cliente, pues pensamos que es uno solo. Y estamos hablando de que por cada tipo de cliente, o por cada buyer persona, o por cada perfil que yo tenga de cliente, e incluso si este cliente puede de alguna forma serlo en diferentes tipos de negocio que yo tengo, o incluso si yo hago parte como empresa de una holding, como también este cliente puede estar de alguna forma teniendo una venta cruzada de otras empresas del grupo. Y esto nos implica un reto interesante porque hay que mapear todas esas diferentes aristas que pueden generarse desde una misma persona. Es decir, un cliente puede incluso, en el caso de banca, puedo yo mapearlo desde como persona natural, como cliente para banca personal, pero también lo puedo estar mapeando en su rol, de pronto como, no sé, gerente financiero de una empresa. Entonces, es una persona, pero con diferentes enfoques y a cada uno tengo que tener, obviamente, levantado el mapa. Estos mapas lo que tratan de definir es cuáles son las fases que tiene este cliente antes de interactuar con mi empresa, durante la interacción de lo que cada uno de los puntos de contacto que tiene la empresa con el cliente de las diferentes áreas, no solamente el área comercial, el área de soporte y servicio al cliente, sino también incluso el área de facturación, el área de asistencia técnica, soporte técnico, y qué pasa posterior cuando me compran, qué tanto me recomienda, qué tanto vuelve y me recompra. Y todas esas fases debo yo poderlas mapear. ¿En qué sentido se mapean? Primero entendiendo qué es lo que hace el cliente en cada una de esas fases. Por eso, este marco aquí rojo me muestra todo lo que yo tengo que empezar a identificar desde mi mercado, donde no solamente identifico a mi cliente, que es el que de alguna forma puedo yo tener más información, sino su papel o su rol antes de ser cliente. Es decir, un prospecto, un lead. Yo también tengo que mapear desde ese punto a mi cliente. E incluso si dejo de ser mi cliente y también tengo que tener alguna alternativa de ver cómo lo recupero y si vale la pena recuperarlo o no, y yo debería tener la información para poder tomar ese tipo de decisiones. Pero como empresa, toda esta parte que vemos aquí en el marco rojo, donde miro sus actividades, donde miro las metas que está buscando en cada una de las fases, donde identifico los puntos de contacto que puede tener, no solamente virtuales, sino cualquiera, incluso presenciales. Hago una medición de la experiencia que tienen y obviamente en cada fase, pues tengo que medir esa experiencia. Si se dan cuenta, aquí donde podríamos decir que uno es una mala experiencia y aquí 5 es una experiencia wow, pues cada uno, digamos, del promedio de los clientes que estén dando este tipo de información, pues yo puedo aquí empezar a mapear. El cuadro azul es ya cómo se conecta con la parte interna. Ya ahí es mi ecosistema interno de empresa, donde cada una de esas fases debe conectarse con las metas que tiene mi negocio en cada una de ellas, qué KPIs tengo,
cuáles son las actividades organizacionales que hacen parte de esos elementos de proceso en cada una de las fases hacia mi cliente, quiénes son los responsables y cuál es mi componente o mis sistemas tecnológicos que apoyan los procesos que están en cada una de esas fases. Entonces, aquí ya empezamos a ver esta guía que les comentaba, que de nuevo nace de poder mapear el Customer Journey Map, de tener este mapa para priorizar, porque de nuevo, aquí estamos corriendo con una serie de retos que tenemos que resolver, pero tenemos que tener un orden para resolverlos, porque nuestras capacidades son limitadas, porque yo también tengo que aprender a gestionar como empresa las prioridades. No puedo estar tratando de arreglar algo que no tiene un impacto importante o un riesgo importante en mi organización, cuando en paralelo, pues, lo estoy teniendo por otro lado. Por eso una visión holística, por eso quienes de pronto ya en sus organizaciones están trabajando temas de arquitectura empresarial, tener esta visión 360 les va a ayudar a mirar precisamente dónde deben gestionarse esas prioridades, sin importar qué áreas o qué áreas son las que intervienen en esos procesos donde se tiene que mejorar, porque pasan muchas cosas. Si se trabaja por áreas y se trabaja por silos y se trabaja de forma vertical, pues las decisiones van a ser mucho más demoradas. Y si yo espero que el líder de esa área haga una serie de acciones para mejorar, pues puede pasar muchas cosas, o que se demore, o que no tenga los recursos, y de pronto los recursos sí están en otros procesos, en otra área, pero él no los puede ver, y ahí es donde tiene que haber esa visión más arriba, que pueda entender dónde deben realocarse los recursos. Y esto nos reta también a cambiar ese modelo rígido de las planeaciones estratégicas y de la presupuestación o el presupuesto que muchas veces se alocan y que en esa rigidez, pues estamos de pronto gastando plata donde no es en ese momento prioritario y donde sí la necesitamos, como no tenemos los recursos, entonces no se avanza ni se empieza a gestionar las inversiones para las mejoras que requieren ya una atención inmediata. Entonces, este mapa nos permite poder identificar rápidamente desde la voz del cliente, no desde lo que nosotros creemos, sino desde lo que nos está diciendo el mercado, dónde tenemos que centrarnos. ¿Y dónde nos centraríamos? Pues obviamente donde las experiencias están dando una calificación más baja. En este caso, el cuadro rojo me está diciendo, mire, esta fase es la que está más baja, donde hay más problemas, donde hay más fricción en términos de experiencia. Siguen estas que están en amarillo. Pero aquí es donde yo debería centrar mis estrategias de mejora y obviamente pues empezar a ver también hacia dónde debería llevar esa mejora. Tener claro en cada una de ellas la capacidad real de lo que puedo hacer. Obviamente, todo el mundo quisiera una mejora para llegar al nivel 5, una experiencia wow, pero también hay que ser conscientes de si tenemos la capacidad de hacerlo o no. Eso nos implica que ya hacia adentro tengo que empezar a tener foco de mejora y ahí es donde yo debería empezar a trabajar el mapeo de los flujos de valor. Ese mapeo de los flujos de valor, una de las metodologías, y aquí es algo para deleitarse aplicando esta metodología, entre muchas otras, pero esta de alguna forma permite rápidamente poder visualizar o mostrar visualmente dónde hay ineficiencias en los procesos y empezar a mejorarlo de nuevo, orientado hacia un impacto de mejora en la experiencia del cliente, que es el Value Stream Mapping. El Value Stream Mapping primero define visualmente cómo son los flujos de valor y en cada uno de los pasos cómo son las interacciones de mi cliente y el modelo de experiencia alrededor de cómo está el proceso actualmente. Sin embargo, permite también, una vez mapeado y usado ese flujo, poder detectar dónde hay desperdicios y cuellos de botella. ¿Eso qué quiere decir? Que se puede identificar si hay retrabajos, si hay tiempos de espera mayores a los que debería usualmente tener, digamos, el modelo de experiencia. Y aquí hay un tema muy importante. No necesariamente quiere decir que no hayan tiempos de espera. O que si yo tengo un tiempo de espera de 6 horas y lo bajo a 5, estoy haciendo algo bien. No, lo que define si lo estoy haciendo bien o no es el tiempo que quiere el mercado.
Si 5 horas es lo que está esperando y la zona de tolerancia me permite tener 5 horas y no 4, pero es aceptable por el cliente, no hay problema. Pero si 5 horas sigue siendo algo que no tolera el cliente, que no va a querer en su modelo de experiencia y quiere 2 o 3 horas, pues mi modelo debería buscar llegar a ese punto. También me va a ayudar a determinar elementos que muchas veces en los procesos, por hacer más, no son valorados ni son necesarios para la experiencia del cliente, que estimamos que eso le iba a gustar al cliente, pero de nuevo, si nosotros lo medimos, si lo conocemos y nos valida el mercado de que eso no le interesa, que hay otras cosas más importantes, es donde ahí deberíamos darle la importancia a nuestros componentes de mejora. También nos ayuda a ver cómo, una vez detectado, digamos, estos elementos que hay que mejorar, a cómo mejorarlos. Y en ese punto, en ese estado deseado, en ese fin, en ese ser, es donde radica digamos, la capacidad de experiencia de aplicar esta metodología, que de nuevo, pues, se vuelve importante, es entender no solamente mi empresa, entender el mercado donde está mi empresa, entender también los componentes de competencia, y por eso hay que medir la competencia y por eso hay que tener las herramientas para medir la competencia. Y por último, ese modelo de implementación debe tener un modelo de medición. Y aquí, por ejemplo, es donde tiene que integrarse con metodologías ágiles que permitan que, una vez definidas esos indicadores que se van a querer lograr con la implementación de la mejora, pues que se pueda dar y obviamente en tiempos cortos. Y el seguimiento se vuelve importante. Aquí es donde estas metodologías pueden ayudar a que esto esté en el tiempo que se requiere, que no se necesita el 100% del ideal, pero sí tener claro que cualquier mejora que yo haga, así sea en un 5 o 10%, pero que lo haga en un corto plazo, va a ser mucho más significativo y va a tener mejores resultados que esperar un año para esto, que esos 12 meses de seguro, si le hubiera dado entre un 5 y un 10, hubiera terminado mucho antes del año. Por último, eso implica que tenemos que empezar a incluir elementos de innovación digital. Es decir, aquí es donde ya después de mejorar, entender dónde tengo que focalizar, dónde tengo que mejorar, cómo lo tengo que mejorar, ahí es donde ya conecto con el habilitador y acelerador tecnológico, donde yo ya puedo empezar a incluirle temas de inteligencia artificial y automatización inteligente. No es automatizar y meter inteligencia artificial a un proceso que ya viene con problemas de eficiencia, que viene con desperdicios, porque voy a terminar con ese lastre después de la implementación tecnológica. Empezar también a crear experiencias de modelos omnicanal en tiempo real, integrar ecosistemas y plataformas abiertas que me permitan tener el desarrollo de un ecosistema abierto donde me hace más eficiente mis equipos de tecnología que no tengan que desarrollarlo todo o con los proveedores que se tienen, sino de pronto ya existe y simplemente es conectarlo a mi organización y empezar a trabajar modelos predictivos de optimización alrededor del Customer Journey Map. Entonces, soluciones, por ejemplo, como Salesforce, súper recomendadas para lograr este componente, pero de nuevo tiene que haber un inicio de foco estratégico. Voy a colocar aquí dos casos en los cuales, basados en entender el cliente, en poder ver lo que requiere el cliente, se desarrollaron una serie de elementos que conectan el modelo de experiencia, el modelo operativo para esa experiencia, el modelo tecnológico, pero al final los impactos en negocio. Marta y Juan. ¿Me confirman si se escucha el audio, por favor? ¿Alcanzaron a escuchar el Marta y Juan? Marta y Juan. ¿Lo escucharon? Sí, sí, señor, sí se escucha. Ok. Van a tener su primera discusión por el color de las paredes. ¿O no? Porque con la innovadora aplicación Visualizer de Bruguer ven en tiempo real cómo quedarían las paredes con el color que elijan, sin necesidad de pintarlas. Descárgatela gratis y disfruta del resultado. Bruguer, Let's Color. Dice, con esa aplicación lo que hacen es obtener información del cliente en tiempo real,
atado también a un modelo operativo que si la persona después de utilizar una aplicación que le da sentido y valor a su experiencia, puede empezar a encontrar dónde está disponible y ahí es donde empieza a conectarse con los canales de Bruger y toda la cadena empieza a ganar y a crecer el negocio. Mar- Y por último vamos a ver este caso de Burger King. Si lo dudaba, la Ciudad de México tiene el peor The Traffic Jam Whopper. We used real-time data to detect our potential buyers in a traffic jam to offer them a Whopper and deliver on the move. Fernanda, buenos días. Señor Eduardo, buenas tardes. ¡Ay, qué bello! Llegaste en chinga, cabrón. Me cagaba de hambre. Our media was 100% dynamic, promoting our service only in high congestion zones. By leveraging traffic and drivers' real-time data, we adjusted our billboards' location and content. The messages displayed information about the remaining time in traffic to order and personalized updates about deliveries in progress. Also, Waze banner ads and push notifications invited drivers to get a Whopper as soon as they entered our delivery zones. People were able to use voice commands to place the order and avoid tickets. Finally, using the latest Google Maps APIs, our app pinpointed vehicle location and speed in order to deliver for the first time ever to a driver on the move. The delivery zones changed following the traffic live, making our service available when a gridlock was identified, always within a 3-kilometer radius from the restaurants. Hola Mariana, ¿cómo estás? ¡Ay, te agarraría besos! Lo siento, estoy en servicio. In just 1 week, we increased delivery orders by 63%, and our daily app download rate increased 44 times, becoming the #1 fast food app, surpassing McDonald's, Domino's, and Starbucks in Mexico. Coming soon, Los Angeles, San Paulo, and Shanghai. The Traffic Jam Whopper. Enjoy the traffic jam. Bueno, ahí veamos cómo fluye la generación de valor en términos de poder articular la data, el conocimiento del cliente, situaciones donde requieren una experiencia, poder generar el modelo operativo que vaya de la mano para poder brindar esa experiencia, generar un elemento totalmente diferenciador de la competencia e incrementar ventas. Entonces, es importante de nuevo el mirar desde la estrategia y llevar esos elementos con foco y priorización, siempre con la mano y la orientación de lo que me dice la voz del cliente. Y eso implica que yo tengo que tener las herramientas que me den esa información de nuevo en tiempo real. A punta de encuesta y eso y modelos tradicionales no va a ser lo más eficiente y voy a perder tiempo para poder encontrar esas ventanas de oportunidad. Vamos a seguir ahora con la presentación del programa y al final voy a resolver dudas que tengan cada uno de ustedes. Mil gracias, profesor Luis. Voy entonces a compartir mi pantalla. Como les comentaba al inicio del webinar, la invitación a este espacio se las extendió el programa de Customer Experience. Esta es una formación que forma parte del portafolio de programas abiertos. Tenemos una próxima cohorte para comenzar en modalidad presencial el 28 de marzo, por lo que si les gusta más esta modalidad para tener mejor interacción, esta es su cohorte. Es una formación que tiene una duración de 41 horas, son 37 horas de sesiones sincrónicas y 4 horas que se destinan para el trabajo autónomo. Esta formación tiene varios objetivos en mente. El primero de ellos es que ustedes salgan con la capacidad de comprender cuál es el impacto de la experiencia del cliente en garantizar el éxito sostenible de la organización. El segundo es que puedan entender cómo diseñar una estrategia de Customer Experience que realmente tenga una visión holística. El tercero es que estén en la capacidad de aplicar las diferentes técnicas propias de este tema para proponer soluciones que logren mejorar la experiencia de los clientes. Y finalmente esperamos que conozcan esos elementos principales para el diseño de la experiencia del cliente con el fin de que puedan desarrollar soluciones factibles que respondan a sus contextos organizacionales.
Para lograr eso, la formación se estructura a partir de diferentes módulos. El primero de ellos es el de estrategia de Customer Experience, donde vamos a poder ver cómo se contextualiza la estrategia, la planeación de la gestión de la experiencia del cliente y cultura y gobierno. Tenemos un segundo módulo que ya se centra en herramientas de análisis y diagnóstico para este tema. Allí vamos a ver por una parte el entendimiento del usuario y del cliente y también el entendimiento ya desde una perspectiva integral del cliente. En el tercer módulo nos centramos en el diseño e innovación de la experiencia. Allí van a haber 4 bloques que les van a permitir empezar a adquirir estas herramientas para innovar. El primero es justamente un panorama general para rediseñar la experiencia del cliente. El segundo es una arista de innovación de experiencias multisensoriales. El tercero es justamente el bloque en el que nos acompaña el profesor Luis, que es el de innovación de procesos. Y cerramos con un bloque de transformación digital de la experiencia. De allí pasamos al cuarto módulo, que ya es el módulo que se centra en la medición de la experiencia e impacto en el negocio. Entonces allí netamente nos centramos en cómo medir la experiencia del cliente y cerramos con un aspecto que para nosotros es muy importante porque es del portafolio de programas abiertos. Esperamos que estas formaciones no sean teóricas, sino que realmente ustedes se vayan con herramientas puntuales que estén en la capacidad de aplicar de forma rápida en sus contextos organizacionales, por lo que como parte de esto, además del dinamismo que se genera durante las sesiones, de forma transversal van a estructurar un proyecto en el que van a rediseñar una experiencia del cliente y vamos a tener una sesión de cierre para que puedan presentar esos proyectos con el fin de recibir retroalimentación y sobre todo tener ese espacio de aplicabilidad también. Dicho esto, hoy nos está acompañando Diana Naranjo, que es una de las asesoras del equipo. Les acaba de dejar un mensaje en el chat de Zoom con un formulario para que si están interesados en esta formación nos puedan dejar sus datos allí y un asesor con todo el gusto los contactará, o también les dejo los datos directos, un enlace a nuestro canal de WhatsApp y un número directo para que igualmente, si prefieren escribirnos de forma directa, puedan hacerlo, tanto para resolver alguna duda del proceso como para tomar la decisión de acompañarnos en este caso. Entonces, dicho esto, ya dejo de compartir mi pantalla. Estaremos muy atentos junto con el profesor Luis al chat para ver cualquier pregunta que tengan frente a este tema. ¿Pueden habilitar el audio para si Claro quieren que hacer? sí, profe. Ah, bueno. Bueno, quedamos atentos si tienen alguna pregunta de lo visto en el webinar. Yo tengo una pregunta acerca del curso. ¿Este es 100% presencial? Sí, Joana, esta cohorte es completamente presencial. Sin embargo, a lo largo del año tenemos prevista otra cohorte, por lo que igual si estás interesada nos puedes dejar tus datos para eventualmente contarte sobre esta próxima. Igual voy a rastrear la información para dejártela aquí en el chat. ¿Y qué días serían los cursos? ¿En qué horario? Las formaciones en principio suelen ser 2 días a la semana. Los horarios son a partir de las 6 de la tarde, con el fin de que si están en su jornada laboral igual alcancen a desplazarse para tomar las sesiones. Entonces comenzamos de 6, cada una tiene una duración de 3 horas, por lo que nos extendemos hasta las 9 de la noche, con excepción de una sesión que comienza a partir de las 5 de la tarde. Entonces les confirmo igual que esta corte de marzo están con modalidad completamente presencial y en el mes de octubre tenemos otra corte prevista que sí sería completamente virtual, por lo que si no residen en la ciudad o directamente en el país pero quieren unirse, igual nos podrán acompañar en esa corte de octubre. Vale, gracias. ¿Hay alguna pregunta adicional? Vamos por cerrada la sesión. Por aquí me llegó una última pregunta, profe, pero también relacionada con el curso y es Ujú. sobre las semanas de duración que tiene. Les voy a dejar el enlace a la página web para que puedan consultar el cronograma. Por ahora les confirmo que son 37 horas de sesiones, entonces ya les dejo en un momento el enlace para que puedan ver allí el cronograma. Listo, y se los acabo de copiar. Por ahora no tenemos más Yo preguntas, entonces tengo recordarles una, igual el mensaje. hola, con Camilo, Hola. yo tengo una duda para el profesor acerca de el Value Stream Mapping.
un área, o bueno, el cliente es tocado por diferentes áreas transversales. El área de soporte, normalmente de soporte a la operación, la que soluciona los inconvenientes o los incidentes que pueda tener con el cliente, es diferente a la de venta, a la del contacto comercial. ¿Eso está mapeado en estos flujos? Bien, hay un tema interesante y muy buena pregunta, Camilo, porque parte de lo que se busca también es poder conectar cada uno de los procesos, tanto procesos que son primarios o claves del negocio, como los procesos de soporte y los procesos estratégicos. Entonces, la ventaja de esto es que cuando se mira solamente el proceso transversal sin tener en cuenta las conexiones que tiene que tener con los otros procesos, es ahí donde se puede dejar, digamos, de lado oportunidades de mejora. Pero debería en este flujo precisamente tener esa visión holística para tener el impacto que se quiere con esta herramienta. Vale, gracias. Tenemos otra pregunta en el chat, profe Luis. Clara nos consulta, además de Salesforce, cómo encontrar ventanas de oportunidades basadas en datos. Es importante tener claro primero la estrategia que requieren de los sistemas de información, pero para qué de alguna forma se va a utilizar esa información. Y ahí es importante, de nuevo, la arquitectura tecnológica que se requiere para poder sustentar y poder de alguna forma habilitar y acelerar los objetivos estratégicos. Entonces el problema muchas veces es que si no se tiene primero ese componente estratégico, se empieza a, digamos, a incluir más y más herramientas, puede pasar varias cosas, o que la herramienta quede por debajo de lo que realmente se requiere, o que quede por encima, o que no se logre integrar con otras, o que al final, pues, de una implementación de tiempo y de costos, pues no se le saque provecho a la herramienta. Los datos tienen que provenir, de nuevo, de diferentes tipos de sistemas de información, no solamente internos de la organización, sino como yo también empiezo a conectarme con los sistemas de información que me, esa visión de industria y esa visión de mercado un poco más general, ¿no? Entonces, sí se puede con muchas herramientas de Salesforce, por ejemplo, hacer integraciones, se puede incluso, Salesforce tiene un ecosistema de apps y de APIs donde yo puedo conectar diferentes, digamos, eh, componentes tecnológicos con algunos usos específicos, pero más que tener ya digamos, la barrera tecnológica que ya no existe hoy en día, es más la barrera tanto estratégica como de adopción por parte de la gente. Esas son las dos que primero pues deben sortearse antes de definir con qué sistema se puede ir. Eh, depende de, habrá que crear un ecosistema de aplicaciones que obedezcan a la estrategia. Muchas gracias, profe Luis. Ya tenemos la última pregunta para cerrar de Daniel, que quiere saber dentro del Customer Journey Map si se tiene en cuenta la omnicanalidad. Claro, de por sí la omnicanalidad es una de las capacidades que deberían empezar a lograrse cuando se quiere lograr, cuando se quiere tener un nivel de experiencia alto. Pero la omnicanalidad como tal, pues no es solamente tener la herramienta que ayude a poder gestionar y administrarlo, sino de nuevo todo lo que hemos hablado, pues implica poder entender un poco los procesos y las áreas que hacen parte de ese proceso para que le puedan dar los insumos a las herramientas de omnicanalidad. A veces en este tipo de componentes eh, puede que yo logre algunos canales conectarlos y de pronto calada con el tema de los aliados estratégicos. Los canales de ellos son los que no se integran y ahí es donde pues para el cliente pues es indiferente esos terceros o ese outsourcing con el cual está trabajando la empresa. Para él es una sola empresa y ahí es donde los modelos de omnicanalidad pueden empezar a tener unas barreras. Pero ese sería el punto ideal de llegar con una estrategia, con unas herramientas que lo permitan, pero de nuevo tiene que tener unos impulsores, habilitadores y unas capacidades previas para que eso pueda pues, lograr utilizarse en la forma más óptima posible.
Gracias, profe Luis. Finalmente tenemos la última pregunta de Imelda que quiere saber qué herramientas de TI se pueden usar para el mapa de flujo de valor. Pues el primero, tener información o tener herramientas que me permitan entender los comportamientos del cliente. Pues, obviamente es tener ya un sistema de CRM robusto, que puede ser o Salesforce, bueno, varios en el mercado. Pero también tengo que empezar a tener, incluso hay algunas plataformas que me permiten ver o poder definir, incluso con inteligencia artificial, eh, cómo optimizar el proceso. El problema es que muchas veces las herramientas se están basando más es en poder dibujar el flujo, pero no en poder encontrar de una forma mucho más automatizada y mucho más rápida las mejoras. Entonces, por ejemplo, hay plataformas como Base, en el caso el tema de procesos, pero también pues hay que mirar herramientas de gestión documental, porque muchas de de la información puede estar en físico, ¿no? Como también hay una estrategia de gestión del conocimiento entre las organizaciones. A veces también nos llenamos de tanta información que si no la sabemos gestionar, pues todas esas lecciones aprendidas de todo lo que se genera en este tipo, digamos, de interacciones con los clientes, pues se puede perder. Eso también implica tener herramientas que me ayuden a gestionar los proyectos que pueden estar acompañando las mejoras. Entonces, si no hay un área de proyectos dentro de la organización, por lo menos yo como usuario, tener una. Puede ser, si tengo una suite de Microsoft, puede ser desde un planner para hacerle seguimiento al proyecto, como pues otras herramientas que hay en el mercado. Entonces, es muy complejo. El tema es que pueden haber miles y miles de soluciones y de plataformas, pero de nuevo, todo tiene que obedecer a un componente estratégico. Mil gracias, profe Luis. Ya con esto cerramos el espacio. Mil gracias por habernos acompañado. Ustedes también por unirse. Ojalá tengamos la oportunidad de contar con su participación en esta próxima cohorte del programa de Customer Experience. Les recuerdo el mensajito que les dejó Diana en el chat para que puedan tener el formulario allá a la mano, nuestros datos de contacto directo. Y espero que tengan una feliz noche. Que estén muy bien. Gracias igualmente. Gracias, Angie. Gracias a todos.